Ya. Bueno, les decía, lo que vamos a hacer hoy es nada más repasar y analizar cómo manejar bases de datos en R. Tenemos los 5 objetivos. Primero vamos a aprender a importar los datos y crear data frames con ellos. Luego vamos a manejar fechas. Luego vamos a manejar texto. Estos dos se me parecen importantes porque realmente nosotros como economistas, matemáticos, actuarios, trabajamos con muchos datos panels, series de tiempo, o observaciones de un mismo individuo o cosa o fenómeno alrededor del tiempo. Y entonces R tiene su propio sistema para leer de string a texto o de string a fecha y fechas de diferentes tipos que tienen diferentes utilidades. Algunas son más precisas con segundo, otras son menos precisas. Un poco vamos a manejar eso para que luego puedan hacer merge y luego puedan, no sé, combinar muchas variables. Luego vamos a manejar los textos y vamos a enseñarles cómo manejar factores en R, que es un poco categorías, como nosotros pensaríamos en categorías. No sé, hay un data frame que ya manejamos que es de coches. Hay 4 marcas de coches, entonces nosotros la pensamos como 4 marcas de coches, ese coche es tal marca. Pero R, a menos que no le digamos explícitamente que son categorías, en este caso factores con diversos niveles, la verdad es que no lo ve como un string más y ya. Después de eso, vamos a empezar con tidyr, que es como el paquete principal para poder analizar datos en R y cómo se pueden manipular los datos con combinaciones de esas funciones a través del llamado pipe, que es, digamos, el fuerte de R. La razón por la cual maneja datos en R es porque es muy intuitivo, es muy rápido y es muy fácil. Luego de eso, pues nada, vamos a ver un poco de cómo relacionar las bases. Vamos a hacer las operaciones básicas, los 3 merge, left, o sea, de la izquierda, el por derecha, el interno, el externo, y operaciones tan básicas como nada más unir unas filas a un data frame. Pero bueno, dicho eso, igual nada más para Jorge, lo que vimos la vez pasada nada fue estructuras de datos, o sea, cómo de algoritmos, cómo son los condicionales en R, cómo hacer funciones en R y cómo son los loops en R, nada más. Entonces, dicho eso, y tampoco lo vamos a ocupar hoy porque ya será hasta mañana cuando vamos a empezar a aplicar funciones a R, loops, para poder graficar mejor. Pero bueno, entonces empezamos. Para importar los datos, o sea, podemos importar de todo tipo de datos. Los más generales, que ya seguro los han de conocer, son los comma separated values. Es decir, es un archivo donde cada vez que una nueva línea se le presiona Enter y cada columna está separada por una coma. Es decir, tengo mi variable, no sé, sexo, hombre, coma, edad, coma, 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 y todas las líneas de un solo individuo van a estar separadas por coma. Pero R puede leer cualquier cosa con cualquier separador que tiene, porque usualmente no son solo con comas. También hay unos con punto y coma, hay otros que son separados con tabulador, otros con espacio, y hay varias maneras de decirle a R, oye, este es un archivo separado por tal. Entonces, y también, digamos, los dos problemas principales son, o te encuentras con un archivo tipo separado por algún tipo de cosa, por algún tipo de separador, o te encuentras con algún archivo que es muy externo a R y es otra base de datos de otro programa. ¿De qué te puedo decir? Como SPSS, que es un software estadístico muy usado en empresas, también en Stata, que tiene sus archivos .dta, que son medio eficientes y así. Bueno, R, y también Excel, el clásico Excel. También lo puede leer directamente R, pero ya vamos a ocupar la ayuda de otras librerías. Bueno, dicho eso, pues empecemos. Nada más, déjenme usar unas cosas que mi computadora anda lenta. Voy, ya. Ahora, dicho eso, empecemos acá. Corremos esto. Primero veamos la función que más vamos a ocupar y la que más me imagino que van a andar teniendo a la mano. Ahorita que nos carguen. Y no se deja. A ver. Aquí. Entonces, read SSV lo que te va a pedir es la dirección del dato que quieres darle. Te va a preguntar si quieres conservar el header que ya tiene de predefinido, que lo default es que sea falso. Te va a preguntar por el separador, es decir, si no va a ser una coma, si es punto y coma o si es algo por ese estilo, te va a preguntar qué tipo de separador es el que quieres que esté entre medio de las líneas. Y otra que es muy importante, que se van a encontrar mucho, es el encoding donde están sus archivos. ¿Qué suele suceder? Que los encoding varían, son dependiendo por región, dependiendo por idioma. Por ejemplo, en Francia tiene mucho más acentos, nosotros tenemos ciertos acentos, en Estados Unidos no tienen acentos. Y aquí les voy a poner un ejemplo de por qué sí es útil estar consciente de en qué archivo está codiado tu SSV o tu dato. Usualmente en Latinoamérica los vamos a encontrar en UTF-8, que es el más general, o en Latin 1,
ya que tiene cosas como las dos puntitos de la diéresis o que tiene comas muy extrañas, así. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo sí hay diferencia. Si importamos, vamos a importar esta base de datos sin el encoding específico que es para acentos. Vamos a ojearla. Y si se dan cuenta, todo lo que tenía acentos me pone algo extraño que R interpretó como que era el sustituto del acento. Los sí que tienen acento, no tienen acento, tienen dos puntitos, algo así. Pero esto sucedió porque a R no le especifiqué, oye, este archivo está codiado como en Latinoamérica. Entonces, aquí le voy a hacer otro argumento. Que me lea esto y le voy a decir específicamente el encoding. Este va a ser UTF-8. Entonces, ya cuando corro esto, debería ser otro contra. Por ejemplo, acá, creo que abrí el mismo, con acentos. Acá ya tiene los acentos. Y digo, puede ser una peca minuta, pero después de que hagan un tremendo análisis, ya acabaron su trabajo, cuando lo guarden, se va a guardar de así y va a estar medio de hueva que repitan todo porque a lo mejor el encoding les cambió algo y eso. Entonces, le repito, los tres problemas que me encuentro usualmente en R cuando quiero instalar es, primero tengo que ver cómo están separadas las entradas, con comas, con punto y coma, con tabuladores, con líneas, no sé cómo se llama esta, pero una nota que está así. Segundo, si tengo que analizar si no viene de otra librería especializada como archivos DTA, archivos de SPSS. Y tercero, tengo que analizar bien el encoding en el que está. Si voy a manejar una encuesta, por ejemplo, la que les acabo de mostrar es una descarga de una encuesta de abogados, pues bueno, lo que sucedió ahí es que como tiene muchos acentos, hay mucho texto, es muy importante entonces encodearlo de manera buena. Ahora, el segundo problema principal, yo les he dicho, pues podemos también encontrarnos con cosas que no sean de R. Por ejemplo, aquí estoy trabajando yo. A ver, déjenme les muestro. Aquí estoy trabajando con un panel en R, en Stata, perdón. Déjenme ver dónde se guardó. Vamos acá, BGG. Vamos acá, Steven Profit. Nada más para que se den una idea de qué tipo de base de datos se le estoy hablando. Este es un DTA, este es un archivo exclusivo de Stata, solamente lo abre Stata, así nativamente. Y tiene su manera de observar las variables y todo ello, es todo lo que les estoy mostrando acá. Pero nosotros podemos abrir esto también en R ayudados de otro tipo de variables. Aquí les dejo un ejemplo. Acá me acaban de pasar para mi tarea la tasa de vacunación en Latvia de ciertos municipios, así. Y se dan cuenta, es un panel de punto DTA. Para las dos librerías que les recomiendo que básicamente van a poder abrir todo lo que se les encuentre son Foreign y Haven. Ambas les recomiendo que las tengan instaladas porque son súper útiles para abrir cualquier tipo de encoding. Y ya así de simple, por ejemplo, yo sé que tengo un DTA, voy a poner read DTA, igual la misma idea de la dirección, y lo corro. Bueno, tengo que correr primero las librerías y ya está. Esto era un archivo de Stata, ahora me lo leyó en R, y usualmente también tienen su análogo para escribir los archivos. También, por ejemplo, para Excel, el que más les recomiendo es readXLE, que igual, la misma idea. No lo corremos nuevo, no corremos todo esto nada más para que lo vean, pero la idea es simplemente pueden leer Excel con esto. Pero tienen que tener muy claro que R no tiene nativamente una manera de leer Excel, SPS o DTA. Sí tiene manera nativa para leer coma separate values o tabulador separate values, etc. Después, ya lo más básico, para terminar este repaso básico de cómo se escriben y leen datos, cada una de estas funciones, así como pusimos read.ssb, también tiene su write.ssb y funciona exactamente de la misma manera y casi que tiene los mismos argumentos. Por ejemplo, si le pedimos ayuda y le decimos write.ssb, igual, va a decir, dime qué archivo quieres que escriba, dime dónde lo quieres que lo ponga, y en este caso, aquí nada más nos falta algo. Le vamos a dar el archivo que quiero que escriba. Por ejemplo, aquí cargamos, le vamos a poner un Excel, que es la variable que tenemos en mi ambiente, y quiero que me la guarde. Espera. No le puse coma. Ya. Y quiero que me la guarde
en desktop, curso de R, tercera sesión, base Excel, _save. Ahí debe de estar. Entonces vamos acá a tercera sesión. Base Excel save, la acabamos de crear. Entonces, y repasamos rápido todos los conceptos de acá. Te puedes encontrar con 3 problemas. El encoding, bases externas, o saber bien qué tipo de separador tiene tu archivo. Luego, cada una de las funciones que te ayuden a leer estas van a tener su análogo para escribir. Estos son los ejemplos más famosos. Y otra cosa, si de plano no tienen ni idea de cómo leer, cómo está separado sus archivos, ahorita les enseño cómo más o menos. Hay una función que es súper general de R, read.delim. Le hacen lo mismo, le ponen acá esto, que fuera un CSV o un separated value, lo que quieran, lo meten y R va a tratar de adivinar cómo están separados los valores. Ojo, eso puede ser peligroso, porque tal vez no están separados así y R te lo tergiversa o te lo pone todo raro. Pero también es importante que lo tengan ahí. Esta es como la que adivina. Otra cosa de acá, pues ya, creo que esto era lo más importante, como leer datos, cómo escribirlos. ¿Alguna duda o quieren saber de algún tipo de dato específico que ocupen? ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien. Va, ahora. Entonces digo, un poco aburrido, pero es importante saberlo porque al fin y al cabo... bueno, otra cosa. Igual para leer datos, hay 2 sopas. Hay 3 sopas para básicamente tener datos en R. O los creas tú con operaciones, con vectores, o los lees externamente, ya sea bases de datos, ya sea separated values, o cargas paquetes que te vienen preinstalados bases de datos muy importantes. Por ejemplo, hay una librería que es NYC Flights 13, donde te vienen todos los datos de todos los vuelos, creo que en el JF Kennedy de Nueva York, en el 2013. Estas normalmente son bases de datos muy grandes, ya muy organizadas o hechas de manera muy profesional. Y lo que sucede es que diversas compañías o diversos lugares las ofrecen para que tú puedas descargarlas. Igual, hoy en día hay muchos servicios de API, muchos servicios de paga, donde solamente si pagas te dejan descargar tu librería y ya vas a tener la base de datos. ¿Y a qué me refiero? A esto. Miren, si yo corro esto, me va a cargar nada más una librería. Nada que ya no sepan. Pero si yo le pongo flights, y ojo que aquí en mi environment no hay nada que diga flights, creo que no. Si yo le pongo flights, me va a cargar una base de datos que no está en mi environment, aparentemente. Pero sí lo está porque está dentro de los paquetes que tengo cargados. Acuérdense, en la sección de output también pueden ver qué paquetes tienen cargados. Nada más hay que estar medio conscientes de dónde están las cosas. También, si no quieren perderse, que yo me perdí mucho al principio, cuando descargaba esa base de datos, pues igual, pueden señalizar otra variable con esa base de datos, y ya está. Por ejemplo, lo que tenemos acá, que pueden ver son 336,000 observaciones de muchos vuelos. Listo. Esto es lo básico de cómo importar datos y cómo crearlos. Ahora nada más, déjenme ver si hay algo más. No, nada más para hacer un poco más ligero nuestra cosa. Voy a borrar. Igual para que se acuerden. Con remove podemos borrar cosas de nuestro ambiente. Esto luego nada más para que no se nos vaya a trabar ahorita. Ya borré con acentos, ahora sin acentos y listo. Va. Entonces ahora procedemos a cómo crear los data frames. Y R tiene una función nativa que es data.frames. No es tanto como Python que tienes que descargar pandas. Acá tiene una nativa que es data.frame. Por ejemplo, y la manera más sencilla de crear un data frame es defino 2 vectores. Me los imagino como las columnas. Por ejemplo, acá tengo sedán, SUV, moto, bicicleta. Aquí les puse cilindrada. Y después vamos a ver, definimos el vector. La cilindrada. Y luego le pongo acá medios de transporte, hazme un data frame con estos vectores. Y así le puedo poner una lista infinita de vectores y me los va a quedar. Acá podemos ver que justamente está el sedán y qué cilindrada tiene. Nada más aquí medio la arruiné porque no todos son coches, hay una bicicleta acá y una moto. Entonces, ¿qué tal si le quiero cambiar los nombres de la columna? También puedo hacer eso y de manera muy fácil. Por ejemplo, acá le voy a decir, dime cuáles son los nombres de las columnas. Coche, cilindrada. Luego le voy a preguntar qué me está haciendo. Es una función que me devuelve los nombres de la columna. Puede ser row names o call names. Usualmente en nuestro contexto casi no ocupamos row names porque tenemos millones de entradas, pero también luego puede ser útil también tener row names por individuos específicos. Y acá, como ya vimos, este es el objeto que contiene los nombres de las columnas de nuestro data frame medios de transporte.
Si simplemente queremos cambiarlos, pues le imputamos otro vector que tenga igual número de strings como número de variables tiene nuestra data frame. Entonces le imputamos y ya debería estar cambiado. Y exacto, ahora le cambiamos a tipo y cilindrada, ¿vale? Entonces, para repasar, tenemos 3 cosas muy importantes acá. O creo mis data frames, o los importo a un archivo externo, o los importo a algún dataset disponible en el CRAN, que es donde descargas todos los paquetes. También está interesante eso, digo, no sé si trabaja mucho con datos estadísticos, pero también el INEGI tiene su librería, la Bolsa de Valores de Nueva York tiene su propia librería para que descarguen los datos. Igual, si les interesa un poco ese tipo de cosas, pueden checar que es un API, igual sirve para descargar bases de datos de maneras externas y de maneras directas, es decir, no voy a descargar toda la base de datos, nada más me interesa el precio del Bitcoin en tal año, tengo un API que me lo puede descargar. Igual, si tienen dudas de eso, con gusto les puedo dar recursos. Pero bueno, la siguiente cosa medio latosa que quiero que aprendamos a manejar hoy son las fechas. Y lo vamos a hacer con un paquete que se llama Lubridate, que ahí les dejé un poco de notas de cómo ocuparlo. Pero realmente Lubridate es cuando de verdad la cosa se pone fea. Porque Lubridate lo que te hace es automatizar el proceso de cómo leer las fechas. Básicamente le dices, oye, tengo esta columna de texto que más o menos veo que tiene fechas y házmela un formato unificado. Pero realmente eso luego suele ser problemático porque no comprendes bien cómo están formateadas las fechas y cómo puedes hacer tú para manualmente meterlo en un formato de fecha. Porque lo que siempre suele suceder es que las bases de datos, bueno, o sea, me ha pasado mucho con las de gobierno, no tienen un formato de fecha unificado. A algunos se les ocurre poner el año primero, luego otros se les ocurre poner el día con letras, otros se les ocurre poner el mes con letras, y R ya tiene una manera de saber cómo leer ese tipo de cosas e interpretarlas como fecha. Pero hay que darle una buena manota, y ahorita les voy a explicar cómo podemos ayudar a R. Entonces, primero instalamos la librería Lubridate y más o menos aquí les dejé un tutorial para ver qué tiene. Vamos a poner Users Guide, Lubridate. Acá pueden ver. Do more with dates and times. Otra cosa que es muy importante, porque si manejan datos muy precisos que a la hora del segundo, igual lo pueden hacer con R, igual pueden hacer formato unificado. Pero bueno, dicho eso, comencemos a dar un ejemplo. Acá les voy a dar un ejemplo de mi trabajo. No son datos sensibles, todo está en bruto. Ups, creo que lo borré. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces nada más le estoy diciendo, is the working directory had changed using interroot. Ok. Luego le quiero, básicamente acá le puse, quiero que me leas todos los archivos de esta dirección, set working directory. Luego le digo, acá le voy a leer una serie de tiempo de hash rate de Bitcoin. Bueno, no voy a hacer troubleshooting ahorita, así que seguramente hubo un problemita por ahí. Ya lo había corrido, pero entonces nada más podemos ponerle todo manualmente a la dirección nosotros. Ya está, no hay falla. Y una serie de los precios de las computadoras que ocupan los mineros de Bitcoin para ver su profitability, o sea, para ver qué ganancias podrían sacar. Entonces, de nuevo, igual un repaso para Jorge que no vino la vez pasada. Si le ponemos structure, me va a decir cómo está estructurado este data frame que acabo de leer con read.ssb, como les enseñé. Le pongo structure y me dice, es un data frame, son 658 observaciones de 3 variables, me da datetime, que como pueden ver acá es un formato muy particular de fecha, me dice primero el año, luego el mes, luego el día, luego un espacio, que hasta hay que cuidar el espacio y que leerlo bien, luego hora, minuto y segundo. Puedes irte hasta milisegundos, microsegundos, lo que tú quieras. Y si vemos el otro, estructura de rigs, lo mismo, siendo 36 observaciones de 7 variables, pero aquí hay el primer problema. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos hacer una misma base de datos? Nos encontraríamos ya con el primer problema y la razón por la cual les estoy enseñando esto. Aquí ya tenemos 2 formatos de fechas diferentes, lo cual se van a encontrar todo el tiempo. Y acá es parecido, pero no tanto. Año, mes, día, una T que indica time, y lo mismo. Mi hora, minuto, segundo y microsegundos. Así que ya empezamos mal, vaya. Así que ahora lo que les quiero enseñar es cómo funciona R para que tú le digas, oye, léeme esto como la fecha y léemelo con este formato. Lo que vamos a hacer acá es unificar los formatos de las fechas. Acá le estoy diciendo, mira, tengo
esta fecha, donde esta es la función strptime, quiero que me agarres la columna datatime, ahorita mejor la observamos, este es de hash, que si pueden ver, ahí me va a decir que es un character, no va a decir que es una fecha, pero R tiene su propio formato de fecha, ahorita les explico cómo funciona. Y lo que le estamos haciendo acá es, este es el vector que vas a transformar y me lo vas a interpretar como tu fecha, como fecha de R, y este es el formato. Lo que vamos a hacer es ponerle un signo de porcentaje, un código de cómo quiero que lea el año, luego le voy a poner el separador que está entre el año y la cosa que sigue, que en este caso año, luego sigue mes, hay un guión medio, entonces le voy a decir a R explícitamente, hay un guión en medio, luego le voy a decir otro signo de porcentaje para que sepa que es una expresión regular, ya han de saber más de ustedes que yo, y el mes chiquito, ahorita les digo por qué chiquito, al final les explico, lo mismo, separador, día, le dejo dos espacios, cuando hay un espacio le deja dos espacios, yo no sabía eso hasta que les hice este ejemplo, pero le dejas dos espacios. Luego, le dejas la hora, el minuto, el segundo, y lo mismo acá. El otro hay un separador, es casi lo mismo, pero el separador es una T. Entonces, si hacemos esto, fecha, estructura, estructura, bueno, vamos a correr todo para que me ponga juntas las estructuras y podamos comparar inmediatamente. Las observaciones no cambiaron, las variables no cambiaron, bueno, sí cambiaron porque se agregó una, pero las que estaban no cambiaron, pero aquí las dos que creamos como fecha sí cambiaron, y es lo que quiero que haga tan importante de hoy. Me las puso como POSIX LT. Lo que hacen diversos programas estadísticos para poder analizar fechas de manera objetiva, entre comillas, es que te analizan una cierta distancia desde una constante, es decir, arbitrariamente Stata, si no recuerdo mal, dice que el mundo empieza en 1960. Y si tú le das una fecha que es como del 2000, te va a dar un número que son los días que han pasado desde 1960. R hace lo mismo, no conozco desde qué año lo hace, pero básicamente ese es el formato que hace. Una constante que es la distancia a partir de la fecha inicial, de la cual R es como su benchmark para leer fechas, ¿vale? Entonces, hasta ahorita, Priscila, Jorge, ¿alguna duda de esto? Todo bien, Todo gracias. bien, todo bien. Sí. Entonces, es para que más o menos se vayan tomando en cuenta esto y ustedes que son actuarios matemáticos ocupan mucha serie de tiempo. Esto es lo que van a andar ocupando todo el tiempo. Listo. Ahora, nada más vamos a analizar un poco cómo es que funciona cada uno de estos expresiones regulares que les puse aquí arriba, como cuáles son los códigos. Y no tiene nada del otro mundo, o sea, solamente son signo de porcentaje, una D chiquita, va a ser el formato de día numérico del 0 al 31 con número. Un signo de porcentaje, la A, va a ser el día de la semana abreviado a 3 letras. Lunes va a ser lun. Un porcentaje y la A mayúscula va a ser el nombre completo del día, que les digo que también puede pasar. Ojo, ahí tienen que tener todo su R configurado en español para que se les lea bien. Pero, digo, al final si nos sobra tiempo podemos ver eso, si no me mandan un WhatsApp. Luego, pero casi no suele suceder, tampoco son tan desconsiderados los que hacen las bases de datos. Luego tenemos un porcentaje y una M, que es el mes numérico del 0 al 12, análogo al D chiquito. Un B igual análogo al A. Chiquito va a ser el mes abreviado 3 letras. Un B grandote va a ser el nombre completo del mes. Y una Y chiquita va a ser el año con 2 dígitos, empezando desde el 2000. Y una Y grandota va a ser el año con los 4 dígitos. Con que sepan esto, no se enfrenten a bases de datos tan feas como, no sé, tal vez alguna otra estandarización de número directo, de años directo desde externamente. Con esto van a poder manejar cualquier string que venga como fecha y la van a poder transformar a la manera en que R lee las fechas, que son la distancia desde un año benchmark en días o en segundos, dependiendo de la precisión que maneje. Esto es básicamente lo esencial de fechas, que es súper importante y ahorita les voy a decir por qué. Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo que hacer un análisis conjunto de lo que es el costo de esas computadoras para minar Bitcoin y el hash rate que se pone en la red. Vale, pero si recuerdan en un principio, esto estaba así y esto estaba así. Y eran caracteres. A R no le podía decir, oye, las que tengan la misma entrada, únemelas. Ahorita vemos cómo hacemos detenidamente eso. Pero ahora que ya las formateé en la misma... ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Segundito, que esto se puso rebelde. Vamos a quedar todo de nuevo. Capaz que algo hice entre que, ¿no? Voy. Un minuto. Listo.
Luego, esto para acá. Y luego, vamos a ver, hash. Oh, no. Os juro que esto ya había jalado, pero tengo un plan de contingencia. Y es mi trabajo. Voy. Entonces, un momentito. ¿Cuál es el que falló? Hash. Sí, hash. Pero es la misma expresión. No sé qué sucedió ahorita. No debe haber fallado, pero es básicamente lo mismo. Así que de eso no se preocupen. Va, entonces esto no va a fallar. Le doy play. Le doy play acá. Esta es una librería que tengo acá. Parse date. Ahorita al final les explico qué hice acá, pero para no aterrizar la cosa, la idea es lo que quería que se llevaran, ya la tienen. No habrá más problema. Y esto es lo que les decía. Si todo salió bien, ahora sí debe salir bien. Rigs y hash van a tener una columna cuya fecha va a ser totalmente comparable. Y efectivamente está acá. Tenemos que la fecha la traduje de este bodorrio a esto que está más lindo. Y Rigs la traduje de esto a esta fecha. Aquí hay que puntualizar algo. Si ustedes vieron, a R yo le dije muy en claro que también podía leer hasta segundos, minutos y horas. Pero si se dan cuenta, tanto esta como esta, nada más un error de medición. Quien creó esta base de datos no tuvo la consideración y pues no te puso la fecha nada más, a pesar de que lo pusieron al mediodía, cuando justamente cambia la fecha. Entonces la hora 000000 es justamente el día sin hora. Así que nada más para que no saquen una de cómo se tradujo esto a esto sin algún tipo de hora. Listo. Entonces, dicho eso, ¿qué acabamos de hacer acá? Ahora, como ya tenemos un formato de fecha unificado, podemos hacer un merge entre esas dos. Ahorita nos metemos de lleno cómo aprender a hacer, cómo hacer merge, pero de mientras, vean cómo pasa esto. Entonces, corro este merge y lo que sucedió es que ahora tengo un ejemplo de join, aquí lo abrimos, donde gracias a este formato de fecha unificado, pude unir ambas bases de datos. Que se dan cuenta, tiene 658 observaciones, tantas como la serie de tiempo más larga que tenía, que era de hash. Obviamente la de rig es más corta, es más moderna, entonces hasta acá, aquí se van a poner los precios. Y aquí ya creé unos datos bastante útiles para analizar en conjunto lo que son los precios y lo que son el poder de cómputo de los mineros de Bitcoin. Nada más un ejemplo para que se den cuenta de por qué es importante tener mismas variables y así. Entonces, ¿dudas de esto, Jonathan, perdón, Priscila o Jorge? No, todo bien, todo bien. Todo bien. Entonces, al final nada más les explico qué creo que sucedió ahí con la función. Nada más para que no quede como una black box, que no me gustan así las explicaciones. Esto, le dije, formatéame la fecha como ISO 8601, que es otro formato bien raro, estandarizado, que a mí no me interesa mucho saber. Pero eso es el formato que encontramos al principio acá, el que tenía una T. Entonces, básicamente le dije, pónmela como esa y luego léeme el mismo código con el que leíste el formato con T y ya, con eso unificó los formatos. En teoría lo que decimos hace un rato debió haber jalado. Tal vez ahí leí un archivo que no era, pero ya lo había corrido antes, de hecho está en el PDF. Pero bueno, listo. Entonces, hecho las fechas, ahora vamos a entrar a otra cosa muy importante que son los factores. Los factores son lo que les decía, las categorías, y se va a ver muy bien con otra base de datos que está integrada. De nuevo, acuérdense que hay bases de datos ya integradas en R. Si yo le pongo MPG, me va a decir esta base de datos que ya casi mágicamente apareció, y esta es una base de datos de coches. Me dice quién lo creó, cuál es el modelo, cuál es el tamaño del motor, de qué año es el modelo, su cilindrada, esto no estoy muy seguro, este es el tipo de drive que maneja, y así muchas más cosas que alguien que le gustan los coches puede saber muy bien. Ahora vamos a decir qué estructura de datos me es cars. Es un data frame de 50 observaciones con 2 variables. Y tenemos, bueno, corremos todo, que creo que se corrió otra versión. Eso fue lo que sucedió. Creo que no limpié mi environment antes de venir con ustedes y ya lo que corrí desde antes se guardó, pero bueno, nada más porque procuran hacerlo ustedes. Y listo. Me dice que es en este caso un table, una tabla, y que igual es meramente equivalente a un data frame en términos de R, y ya está. Tenemos esto. Ahora,
yo les decía que para nosotros nos ha de sonar intuitivo pensar el manufacturer como categorías, es decir, esto es de marca tal, el otro es de marca tal. Entonces le vamos a dar específicamente que quiero que me lo tome como categorías. Si ahorita pueden ver, manufacturer es un carácter de un vector de 234, un arreglo de 1 y de largo 234. Entonces, si yo le digo, oye, a la columna cars, que igual creo que tú no viste esto, Jorge, pero te lo explico rápido. Cuando tienes un data frame o un table, puedes accesar de dos maneras rápidamente a las cosas. Como vimos en la primera sesión, como si fuera una matriz, corchetes, row y columna, o ya tiene una versión integrada, que es con el signo de dólar. Le ponemos signo de dólar y me va a aparecer automáticamente todas las columnas que tiene. Si no te aparece, por alguna razón, le pones tabulador y ya. Listo. Dicho eso, aquí lo que estamos diciéndole es, quiero que me imputes a esta columna de cars la misma columna, pero quiero que me la pongas como as.factor. Aquí dos cosas. Primero, factor es lo que vamos a aprender a hacer ahorita, el tipo de variable que tiene categorías. Y luego, la función as, punto y tipo de variable, básicamente lo que hace es, y les voy a dar un ejemplo ahorita porque creo que es importante que lo sepan. Hay una pregunta nomás. Dime, Pero ahí la estás guardando, ¿no? Otra vez la variable. ¿cuál? O sea, cuando le pones la flechita de menor igual, Ajá. o sea, Ahí la estoy estás... guardando dentro del mismo data frame, si te estás dando cuenta. Mira, Ah, aquí, ok, ok. aquí le estoy diciendo, como te dije, podemos accesar a las diferentes columnas del data frame con el signo de dólar y tabulador, ¿va? Aquí le estoy diciendo, R, seleccióname esta columna de data frame y impútale esto. Si tiene las mismas dimensiones, bájala y me la va a guardar dentro del data frame, no me la va a guardar como otra variable. Puedo hacer que me lo guarde como otra variable si le pongo otro nombre. Ah, ok, va a ser rápido, va, perfecto. Va, genial. Entonces, retomando un poco, creo que me parece útil explicarles para qué funciona el as, punto, nombre de variable y paréntesis. Básicamente, aquí podemos dejar un recordatorio, es as, punto, vamos a ponerle nom variable y paréntesis. Básicamente ahí lo que le estamos diciendo es, oye, R, inténtame convertir de lo que sea ese tipo de variable a otro tipo de variable. Por ejemplo, vamos a ponerle x va a ser igual a un 2. Y luego le estoy diciendo y va a ser igual a x as, ¿qué tal si lo quiero hacer un character? Entonces le digo x. Y luego le digo, dame la estructura de x para que veamos efectivamente que es un número. Y luego dame la estructura de y para que veamos ahora en que lo convirtió si es que funcionó. Listo. Entonces, as punto tipo de variable y lo que le metes adentro, R va a intentar convertirlo al otro tipo que tú le indiques. Esto es súper útil cuando tienes un poco de flojera y no sé, no quieres crear dummies para tu regresión y tienes los años ahí como número, pues los vuelves texto, lo vuelves factor y ya estás. Pero bueno, cosas por ese estilo. ¿Todo claro con esto que les acabo de decir? Sí, Va. Entonces, es importante tenerlo en la mano porque lo ocupan a cada rato, yo lo ocupo cada rato por lo menos. Entonces, ya que básicamente hicimos la misma, pero acuérdense que R, o le metes un vector, si le metes un vector lo hace entrada por entrada. Si le metes una sola entrada, pues lo va a hacer con una sola entrada, como acabamos de ver acá, con el ejemplo que les puse arriba. Acá lo que le estoy diciendo, primero que nada, lo que le quise explicar a Jorge es aquí, estoy seleccionando la columna manufacturer. Acá le estoy imputando a esa misma columna, as.factor, cars manufacturer. Y para que te pueda quedar un poco más claro, Jorge, no a fuerza necesito guardarlo en una columna que ya tengo en mi data frame. Mira, aquí le pongo tabulador y me dice todas las opciones que tengo para imputarle o para llamar a la columna. Pero si yo pongo acá test, es válido, es un nombre válido. Bueno, aquí es un nombre válido y debe de jalar esto. Debe de jalar. No me digas que no. Voy, nada más que cargue. Y listo. Lo que acaba de suceder, Jorge, ahora ya no le imputé a una nueva, lo que hice fue crear una nueva. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Y acá, si esperamos tantito, me dice test, ya es un factor con 15 niveles. ¿Qué son los niveles? 15 levels. Levels son las categorías, y me está diciendo que es un factor. Para diferenciarlo del original que vimos acá, este es un carácter. Y para que también te explique ya de una vez cómo también puedes imputarla dentro de las mismas, ¿qué tal si ahora sí me decido por fin de test, pero no test, ahora manufacturer,
imputarle lo que ya queríamos hacer desde un principio. Entonces, si abrimos cars, ya deberían ser ambos un factor. Exactamente, aquí dice factor con 15 niveles. ¿Todo claro, Jorge? Sí, sí, perfecto, perfecto. Va, nada más para que digo, porque igual te sirve de repaso de lo que vimos la vez pasada. Entonces, ahora lo que le voy a decir es, bueno, ya nos quedó claro que son factores, pero así le voy a decir, dime, hazme saber si son factores, lo voy a decir acá. Voy a correr todo, para que me lo ponga todo bonito. Va. Entonces acá lo que me dice, sí, son factores y tienen nivel Audi, bueno, no. Acá dice, bueno, voy a borrar esta que hace que todo no se vea claro. Voy. Listo. Acá lo que le estoy diciendo, primero, impútame esto, bueno, créame esta nueva columna, impúteme esta nueva columna, y luego dime la estructura de la columna que acabo de crear factor. Efectivamente, a mí es un factor con 15 niveles, y me pone los niveles acá, Y luego, si yo le digo específicamente, dame los niveles, aquí te lo pone acá. Aquí hay algo que me gustaría que también sepan. Mira, si nos vamos a estructura de MPG y le pongo manufacturer, ya sabemos que es un carácter porque MPG es la base de datos original, no la que acabamos de transformar. Entonces me debe decir que es un carácter. Va, de 234. Nosotros acabamos de sacar los factores usando levels, ¿no? Primero vimos factor, luego lo hicimos levels. Pero si tú no tienes, es como que planeado hacer programación con esos factores, pues la verdad es que te puedes ahorrar un poco de chambita y si lo único que te interesa es ver las diferentes categorías, es bueno, tengo una base de datos del INEGI y todos son tres, por ejemplo, acabo de dejar una así, decía, hombre, mujer u otros. Entonces, si nada más te interesa saber qué posibilidades pueden elegirlo en la encuesta, le puedes poner acá una función que se llama unique, le pones mpg manufacturer, pero no me lo completó, y me da lo mismo, nada más que no me los convierto en factores, no van a ser útiles para R, pero si para mí yo que nada más quiero saber las opciones que había disponibles, también puedo ponerle unique, y me va a decir qué opciones hay únicas dentro de un string de texto que repite muchos textos varias veces. ¿Todo claro con eso? ¿No les dice bolas? Todo bien, todo bien. Va, genial. Y lo que les decía, esto es súper útil porque luego nos funciona para hacer cosas interesantes graficando o programando, diciéndole, estas son categorías, agrúpame estas operaciones por cada categoría y así. Una cosa que es súper intuitiva, siempre es intuitiva, es ver cómo funcionan las gráficas. No nos concentremos qué estoy usando acá, porque mañana toca ver ggplot, pero aquí vamos a empezar a manejar un poquito de ggplot. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a crear una gráfica, nada más para que no sea una caja negra, le estamos llamando la función ggplot, le estamos diciendo que tome como datos los carros, y le estamos diciendo que haga un scatterplot, que así se llama general, pero aquí le dicen guión-point. Le estamos diciendo el mapping, que le estamos diciendo qué es X, qué es Y. Mañana les explico a profundidad cómo. Y le estamos diciendo abajo, ponme el tamaño del motor y arriba dame la cilindrada. Si corremos esto, bueno, ya lo corrí, pero si lo corremos de nuevo, acá me está diciendo, van desde muy chiquito el motor hasta gigantes estos motores, y me pone arriba la cilindrada, lo cual tiene mucho sentido. Los motores de 8 cilindros esperaría que mínimo sean más de 4 litros el motor, y los que tienen de 4 cilindros pues pueden ser tan chiquitos como la ingeniería se los permite. Más o menos esa es la idea, entonces, de esta gráfica, esta intuitiva. Pero ahora, acuérdense que nosotros volvimos, estoy hablando de una sorpresa, acuérdense que nosotros volvimos manufacturer como factor, y a R ya sabe que son categorías. Entonces, ahora le puedo decir a R, píntame las gráficas a través de las categorías. Que los Audi sean un color, que los Chevrolet sean otro color, y así. Entonces, esto es lo que le voy a decir a R ahorita. Ok. Acá. Lo corremos. Lo único que cambió es que le dije, ¿cuál es la variable X? ¿Cuál es la variable de eje Y? También le dije, ahora quiero que me pintes basado en manufacturer. Pero R sabe que son categorías solo porque le dijimos que son categorías. Y entonces lo que sucedió acá es que creamos una gráfica donde ahora podemos ver, no sé, que el coche más masivo lo tiene Dodge, seguro es un Viper de 7 cilindros, 8 turbocargados, una cosa por ese estilo. Y así, y el coche más chiquito lo tiene, ¿qué será? Honda, Hyundai. Bueno, son tantas que no se distingue, pero seguro se entiende que los Honda, Hyundai pueden ser más chiquitos que un Viper de Dodge. Pero más o menos es la idea, esa es la utilidad de los factores,
Y también es muy útil porque cuando lean bases de datos, usualmente van a venir como encuestas así, pues vienen cosas así de que cuántas veces, no sé, si no encuestas, imaginemos en otra cosa, igual puede ser que venga una serie de tiempo que analicen, no sé si son actuarios del dólar o cosas por el estilo, si tienen muchas divisas, pues van a tener ahí una base que diga dólar, 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 estas entradas son de peso, 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 peso. Con esto ya van a poder indicarle a R, que son categorías diferentes y va a poder interpretar. También, que digo, no lo veo muy útil, pero que lo vamos ahorita, pero también pueden cambiarle el nombre de los labels, también pueden cambiarle que si quieren que ignore un factor, pero usualmente con la configuración que les acabo de enseñar ya están más que puestos. Entonces, va. ¿Todo claro, Priscila? ¿Todo claro, Jorge? Sí, todo claro. Bien. Entonces, ahora, ya vamos a empezar a manipular los datos. Un poco de maña y un poco de lo que hay que empezar a saber hacer. Deeplir, vamos a buscar acá Deeplir. Data Player Package. A Grammar of Data Manipulation. Bueno, aquí no son muy pretenciosos. Básicamente, quien creó el Tidyverse quiso decir, aquí vengo a enseñarles cómo se manipulan los datos y cómo se grafica. Es más, si buscamos ggplot, va a aparecer como The Grammar of Graphics. Bueno, un poco pretencioso, pero la verdad es que sí es muy útil porque son muy intuitivos. Y van a darse cuenta que, bueno, mañana especialmente, que todas las funciones de Tidy, todas las funciones de Tidyverse se integran preciosamente con ggplot. De hecho, una de las más famosas funciones de Tidy son los pipes, y puedo crear un pipe dentro de un ggplot y así. Mañana lo veremos. Pero bueno, dejando un poco lo pretencioso que es esto, nada más quiero que vean que es Tidy, con Deeplir. Entonces, esto tiene buenas herramientas para poder manipular datos. Las 5 funciones que van a ocupar en su día a día, si se dedican más o menos a esto, son las siguientes. Filter, que básicamente con condiciones lógicas como las que vimos en la primera sesión, me va a decir, quédate con las filas que nada más tengan, por ejemplo, manufacturer, igual, igual, audio. Arrange, le voy a decir, quiero que me ordenes basado en estas 3 columnas y con este criterio, es decir, va a agarrar la variable cilindros, me va a ordenar de manera ascendente, descendente, salteado, como yo le diga, basado en esa columna. Si le pongo más de 2 o 3, lo que va a hacer es, por ejemplo, si con la primera columna de manera descendente hubo un empate, se va a ir a la siguiente y con eso va a desempatar. Si hubo otro empate acá, se va a ir a la siguiente y con el otro va a desempatar. Pero arrange funciona primordialmente con la primera columna que le pongas. Y luego select, que es para seleccionar ciertas variables nada más del data frame, que personalmente a mí no me gusta mucho esa función, la veo un poco inútil, porque luego puede ser que tengas variables que son de 800 cosas. Es más, si nos regresamos tantito a la encuesta que les dije que acabo de analizar, son 855 variables. Y lo que les exige Deeplir, perdón, con select, es que les digan select y que me pongas el nombre de la variable. Cuando son tantas, ya la verdad es que se vuelve imposible y mejor seleccionarlo de manera matricial, como vimos en el primer taller. Y si se acuerdan, todas estas lógicas de vamos a las matrices de fila, columna, y puedo ponerle vectores ahí para seleccionar tantas, o puedo poner range para no andar poniendo 1, 2, 3, 4, mejor pongo 1, 2 puntos, 4. Todo eso funciona también con los data frames, y es por eso importante que lo supiéramos con matrices. Me quedé sin aire, pero va. Y luego tenemos otra que es mutate. Y mutate, esa sí es muy útil, es para crear nuevas variables basadas en otras variables. Es decir, intuitivamente yo le digo a R, oye, agárrame esta base de datos y quiero que me la manipules tal que crees una nueva variable que se va a llamar, no sé, grandeza del motor y que va a sumar la cilindrada o va a dividir la cilindrada entre el tamaño del motor para normalizar, tal vez. Algo por el estilo podemos imaginar. Para eso vamos a ocupar mutate. Luego hay otra variable que es súper importante que es summarize. Summarize es, digamos, para todo lo que no puede hacer mutate, porque mutate crea nuevas variables y te va a dar afuera un vector nuevo. Pero summarize, ¿qué tal si se te ocurre? Oye, me encantaría saber cuál es la desviación estándar de tales variables. Me encantaría saber cuál es la media ponderada por no sé qué, tantas variables. Todo eso lo puedes hacer a través de summarize. Y bueno, estas pues pueden parecer funciones no tan impresionantes, pero lo impresionante es que puedes combinar todas estas secuencialmente en una sola línea de código usando algo que ahorita vamos a ver que se llaman los pipes. Que mejor lo introduzco desde ahora para que tengan una vez el shortcut y todo. Entonces,
vamos a introducir los pipes. No, esto va a crearme pipes, que es básicamente este operador. Lo voy a poner entre triple comillado para que sea un comentario largo, que tampoco creo que se lo haya enseñado, pero si ponen 3 comillas arriba, 3 comillas abajo, todo lo que esté en medio va a ser comentado, como por ejemplo esto. Pero bueno, por el momento, déjamelo comentar con un solo gato porque es pequeño. El pipe va a ser así, signo de porcentaje mayor que y signo de porcentaje no. Y básicamente lo que le estoy diciendo es, haz esto y pipe se lee como luego haz esto con el resultado de la operación anterior. Ahorita nos la operación más clara. Y para que tengan un shortcut en su computadora, no sé qué ocupen si Mac o Windows, pero el que funciona es Control en Windows Shift M. Y lo pueden poner rápido. Porque luego puede hacer una lata, poner signo de interrogación, bueno, signo de porcentaje, luego mayor que y porcentaje nuevo, luego es una lata. Para todo ese tipo de cosas, así como existe un shortcut para poner la flechita, lo mismo para el pipe. Entonces, ¿Cuál Control dijiste? Shift ¿Control M. qué? ¿Perdón? Control Shift M. Si Ok. tienes Mac, sería Command. ¿Te jaló? Sí, tengo Windows, sí. Va. Entonces, esto es la idea para que lo tengan de una vez y es muy útil porque eso es lo que va a hacernos que podamos combinar todas las funciones, podamos combinar todas las funciones con ggplot. Eso es como lo más poderoso y lo más intuitivo de todo lo que es dplyr y lo que es ggplot. Va. Dicho eso, ahora repasemos un poco lo que vimos en la clase pasada. Tenemos primero filter, que filter es intuitivo como lo dice. Primero veamos igual para repasar a Priscila y para repasar también a ti, Jorge, que lo ves por primera vez. Tenemos filter, dos paréntesis, si le pongo así. Ojo, aquí, bueno, yo tengo instalado stats y filter, puede ser un filtro HP, un filtro para hacerse tiempo, pero acuérdense, cuando hay conflicto, R te va a preguntarte cuál quieres. Entonces le ponemos acá de dplyr, que la de abajo. Y a ver, ¿qué va a recibir? Va a recibir la data, va a recibir las condiciones lógicas si quiero que cumpla, y luego le voy a decir si quiero que me preserve todo lo demás o quiero que nada más me guarde lo que acabo de tener. Entonces, acá le estoy diciendo filter, la data va a ser flights, acuérdense, esta base de datos precargada, y le estoy diciendo una sola condición lógica. Le estoy diciendo la negación de que la tardanza en salir sea mayor a 100 minutos y la tardanza en llegar sea mayor a 100 minutos. O, no es un y, o. Acuérdense que el operador de o es esta línea grandota y que también a manera de contexto, ¿se acuerdan que yo les dije que también los archivos pueden estar separados por una línea grandota? Me refería a esto. Y antes de que se me olvide, igual, les quiero enseñar cómo podemos ver qué tipo de archivo tenemos o qué tipo de separador tenemos. Si no están seguros de qué tipo de separador tienen, con si es SB o si está separado por esta línea o con punto y coma, lo que pueden hacer es no lo abran en Excel, no lo abran en SAT directamente, ábranlo con el WordPad o con su procesador de texto que tenga ahí. Y van a ver, por ejemplo, a todas leguas ya podemos ver que está separado por comas, ¿no? Más o menos es la idea. Nada más me acabo de acordar ahorita que vimos esto. Ahora, entonces retomamos esto. Tenemos filter, data, tenemos la condición lógica. Tenemos que es esto. Básicamente le dijimos que, y bueno, el complemento de esto sería todas las que sean el arrival delay menor o igual a 120 y que sea menor o igual el deep delay a 120 porque le pusimos negación hasta la aquí izquierda. Acuérdense que el signo de negación es una exclamación, más o menos como cuando en mates es contradicción, lo mismo. Y otra manera de manejar esto es, le digo flights y ya no la negación, simplemente pongo el complemento de esto por leyes de Morgan. Ahora le pongo acá menor igual y es lo mismo. Otra manera inclusive de hacer filter es igual flights are delay menor o igual 120, coma, primera condición lógica, deep delay menor igual 120 y también va a dar lo mismo. Así cargue. Acá lo que está sucediendo es que después de data, R sabe que va a recibir n condiciones lógicas que puedan ser separadas por coma. En este caso las hicimos todas juntas acá. Y yo les recomiendo, es mucho más limpio, mucho más elegante, se lo hace una sola. Porque aquí se están limitando al operador I. Pero por ejemplo acá ocupamos el operador O. ¿Vale?
Y dicho eso, todos estos filtros, pues la razón para hacer esos filtros es porque te interesa la base de datos refinada. Y entonces esto igual lo puedes nombrar como una nueva variable. Y en este caso lo tenemos filter 10. Que tan solo no nos vamos a meter que acabamos de hacer, pero a fuerza que hicimos un filtro porque el data flight original tiene 336,000 y cacho observaciones y este tiene 316,000 y cacho observaciones. Quitamos a los super tardados. Más o menos esa es la idea. ¿Ok? Bueno, dudas de filtro, más o menos. ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. Chido. Oye, entonces, Oh. el signo de exclamación es como hacer el complemento afuera. Bueno, el signo de exclamación es la negación. O sea, te lo voy a decir de manera más Ah, ok, general. la negación va. Ah, ok, va, Pero perfecto. esto volvió el complemento por leyes de Morgan porque todo lo encerré en un paréntesis. ¿Sí lo viste? Sí, nada más será por la anotación. Sí, va. Va, Para que perfecto. igual repasemos rapidísimamente esto. Digo, tenemos tiempo y tenemos quórum para hacer esto, así que acuérdense, los operadores lógicos básicos son mayor, igual y negación. Y acuérdate, negación de la igualdad, acuérdate cómo la negábamos. Entonces ya más o menos te das una idea que será la negación. ¿Sí? Sí, claro, perfecto, perfecto. Bien, entonces. Ahora, select. Select les digo que es la que a mí me parece menos útil, pero pues puede ser. Entonces, yo les dije que podemos seleccionar o como matriz. En este caso vamos a hacer data 1, le digo que seleccione las primeras dos. Vamos a poner acá data 1, me pone el manufacturer, el model. O podemos hacerle data 2, select, la base de datos y que me seleccione estas columnas con su nombre. Vamos a ponerle data 2 y es exactamente el mismo data frame. Nada más que, insisto, cuando tengan 19,000 variables, no van a hacer estas cosas. Esto nada más cuando tengan pocas y son muy relevantes, pues bueno, lo entendería. Y es más, haría que el código se leyera mucho mejor. Si se hacen un pipe y le seleccionan cositas con su nombre, pues obviamente uno entiende sin necesidad de ver el resultado qué uno va haciendo. Y ahorita vamos a ver por la secuencialidad del pipe por qué es tan importante eso. Bueno, esto, ¿no? Luego, todo mundo duda de select, yo creo que era más sencillo. No, todo No, bien. todo bien. Va, chido. Y entonces, hablando de seleccionar, acuérdense que hacemos un breve repasito de cómo seleccionar cosas. Acuérdense, podemos seleccionar como data. Acá le puedo decir data 1, que me dé la entrada 1, 1. Le puedo decir que me dé de la fila 1 a la 10, y me dé la columna 1. Le puedo decir que me dé de la columna 1 a la 2. O le puedo decir que me dé salteadas las columnas. Le puedo decir que me las dé como 1, 4, 2, nuevo. Bueno, eso no sé si funciona, pero dejémoslo así. Espera, ¿qué pasó acá? Bueno, no hay tantas porque data 1 nomás tiene 2 columnas. Mejor vamos a ponerle acá. MPG. Y ya está. Entonces así pueden ir seleccionando y me parece mucho más intuitivo que el select. Pero insisto, creo que el select su virtud es que haga leíble el código. Acá pues tú no sabes cuál es la 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces pues vamos a la que sigue. Tenemos arrange. Y este sí me interesa que le hagamos con un poquito de detenimiento a la documentación porque quiero que entiendan qué posibilidades tienen. Yo les puse una porque confío en que ya les enseñé bien la documentación, así que pueden ver todas las posibilidades. Entonces, le pedimos ayuda con arrange. Me va a decir, ordena las filas de seleccionadas columnas. Y entonces, le digo, es un data frame. Y vamos a poner los métodos. Bueno, creo que está un poco triste la documentación, pero en el cheat sheet que les voy a dejar, les pone que pueden ser descendente con no sé qué patrón y así. La idea esencial es esta. Le pones data 4, le pones que la ordene, le pones los datos que va a ordenar, le pones cómo quieres que te los ordene, en este caso descendente, y a través de la columna deep delay, y cuando lo hagamos vamos a ver si funciona. Lo jalamos. Bueno, creo que era más, bueno, acá está. Deep delay, como pueden ver, hay un avión se la voló y llegó 1301 minutos tarde, que fue el que, bueno, que se tardó más. También podemos hacerle ask, y es descendente, si no me recuerdo mal, ojalá que sí. Sí, no. Bueno, era en la negación de este, pero realmente no me acuerdo bien cómo, pero bueno, la idea esta es simple. Le digo,
¿qué quiero que me ponga a ordenar? Sus filas, y luego le digo, ok, y ordénamela de manera descendente, ascendente, con patrones. Ahí en el cheat sheet que les voy a dejar, pueden ver ahí puntualmente qué es cada qué. ¿Vale? ¿Dudas de arrange? Que igual creo que está fácil. No, todo bien, todo bien. Va, chido. Luego, mutate, que ya es para mí, ya empezamos a lo útil, de verdad. Como yo les decía, ¿qué tal si quiero crear una nueva variable que normalice el cilindrada a través del tamaño del motor? Entonces tenemos acá, vamos a preguntarle a R qué es mutate. Ya que nos diga. No me quiso decir, ya que está. Le digo, mutate, añade nuevas variables y preserva las existentes. Transmute, que es una variante de esta, nada más te queda con la que acabas de crear. Y bueno, acá podemos ver, le puse data-5, nada más para numerar los data frames que vamos creando. Le estoy diciendo mutate, agárrame cars, que de nuevo, ojemos cars para que no nos saque dónde lo que va a pasar. Tiene hasta test, que fue la que le creamos ahorita, que era el factor con el que le enseñé a Jorge cómo crear una nueva columna, con una operación. Y lo que le estoy diciendo es, créame una nueva variable que se llama variable 1, que va a ser igual si se acuerdan, yo les dije que en R tú puedes nombrar una variable como x igual a 2, o puedes ponerle como x, la flechita como debería ser, que es mejor práctica. Y ambas son la misma. Vamos a ponerle acá. Y, vamos a preguntarle si son idénticas, x, y. Vamos a correr todos de chung de código, seleccionamos y control enter. Me dice que es true. Estos son equivalentes para R, pero no es tan buena práctica porque dentro de funciones, el operador de asignación que ocupamos es el igual. Y el de comparación es igual, igual. Entonces, cada uno tiene su lugar, mejor respetárselo. Luego, mutate, estamos diciendo cars, vas a crear una variable con cars, de cars, la vas a llamar var1, y la vas a llamar, y va a ser sil más el tamaño del motor. Vamos a crear esto. Le ponemos data-5. Y acá está. Básicamente agarró una nueva variable 1, que fue la suma del tamaño del motor más la cilindrada, 4 más 1.8, 5.8. Y podemos crear varias de un plomazo. ¿Qué tal si le digo ahora, créame una var igual a 2, que se va a llamar, uno que va a ser sil, entre el tamaño del motor. Y cualquier operación que sea aritméticamente válida, entrada por entrada, va a estar ahí. ¿Qué pasó, Jonathan? Dime. Oye, una pregunta. Sí. Justo en la parte de mutar, ¿cómo puedes hacerla o cómo puedes utilizar la función para cuando quieres meterle lag? Déjame me explico. Por ejemplo, tienes... lag, sí. Creo que literal se llama lag, ¿eh? Ah, ok. Voy. Ok. Justo lo ocupé para un... ¿Te parece si al final... O sea, déjame lo anoto. Lag más mutate. Cuando digo, ves que dejo 20, 15 minutos de duda, les muestro a todos un código con que justamente hice eso que tú me preguntaste. Ah, va, perfecto. Va, pero gracias. creo que literal se llama lag, es más, lo voy a intentar. Ok, Vale, es que sí, ahorita dije, estaba trabajando en un código y justo tenía la duda de cómo hacerlo con lag, entonces lo hice con un for, pero pues, o sea, para creo que usar debería lag, funcionar, no sé. pero lo voy a intentar, vamos. Sí, jalo. A ver, entonces. Ahí está. La primera no tiene uno pasado, pero ya me creó lag, ¿sí lo ves? Ajá. ¿Y ahí Bueno, qué fue? ¿Qué? por ejemplo, le dije mutate, creamos una variable 3, que igual literalmente le puse, va a ser el lag de cilindrada. Y Ah, ok. básicamente, acá donde hace el corte, si nos salió bien, en este 8 debería, bueno, este 6, el último debería ser 8. Y aquí está como 8. ¿Se lo viste? Ah, va. Sí, ya, perfecto. Gracias. Facilísimo. Va. Les digo, más o menos esta es por lo que la gente ocupa R y no Python, que seguro se te puede hacer un for y así. Pero va. Listo. Entonces, acá aquí lo que quería hacer, bueno, perdón, nada más ¿el le lag puse para que qué era? ¿verdad? ¿El lag para qué era, perdón? El lag se ocupa mucho en sales de tiempo. ¿Qué tal si me interesa, no sé, te voy a poner un ejemplo? ¿Qué estudias, Jorge? De actuaría. ¿Qué tal si tienes un modelo autoregresivo o un modelo de regresión de tiempo donde te interesa saber explicar la inflación por la inflación pasada? ¿No? Entonces, para correr tu regresión, te interesaría que por cada una de las filas tuvieras el dato de la inflación pasada, ¿no?
Ah, ok, sí. Sí, Entonces, sí. lo que le pones es el lag para que te ponga en esa variable la inflación de la fila pasada. Sí, como poner el x-1. Exacto, de menos Ok, 1. va, perfecto. Va, muy chido. ¿Todo claro, Priscila, también a ti? Sí, gracias. Bien, entonces. Y acá lo único que hice fue poner la estructura de las cosas para que se dieran cuenta qué es lo que estamos viendo. Entonces, ambos me dicen que son tables, equivalente a data frame, la neta en la práctica, si no son computólogos. Y ya, básicamente era para que vieran que efectivamente cambiaron las dimensiones. Este es de 264 por 12 y este de 264 por 15. ¿Vale? Y si les incomoda un poco que diga tables, ponen as data.frame, que todo funciona con todo tipo de variables, inclusive con data frame, para que practiquemos el as data. Y de nuevo, me cambió el tipo de data frame con el as.variable, paréntesis, y me lo convirtió a lo que me interesaba. Va. Creo que de eso no había dudas porque ya hablamos de eso. Nada más es cosa de que ahora también tenemos que hacer transmute, que es la variante de mutate. Yo le digo transmute y ahora lo que va a hacer, se dan cuenta que le dije, esta operación es solamente para crear nuevas variables, pero se preservó todo el data frame y nada más le puso una nueva variable hasta la final. Si le pongo transmute, lo que va a hacer es, me va a dejar nada más la variable que acabo de crear, corroborémoslo. Entonces le digo cars, créame esta variable 1, que va a ser la suma de cilindrada más el display, bueno, más el tamaño del motor. Y efectivamente, me guardo nada más lo que es la cilindrada, esta nueva variable. Si la vemos en el explorador, es esta. ¿Vale? ¿Todo claro la diferencia de transmute y mutate y cómo funciona? Sí, todo claro. Sí, perfecto. Vientos. Ahora, esto también es otra súper importante, igual, por la cual R es súper envidia para manejar bases de datos, es summarize. Entonces acá tenemos data-7, summarize, la base de datos. No, el patrón de siempre le voy a dar la información que va a andar manejando. Le vamos a poner cilindrada-min, le vamos a llamar que va a ser el promedio de la cilindrada de todos. Y na.rm, que también se lo expliqué la sesión pasada, te lo recuerdo a ti, Jorge, na.rm para cualquier función que maneje sumas, promedios con números, si le pones na.rm, le estoy diciendo que ignore las entradas vacías, ¿ok? Y lo mismo acá, le estoy diciendo, hazme promedio del tamaño del motor. Y de nuevo, lo que le estoy diciendo es summarize, datos, y lo que quiero que me resuma. Primero quiero que me cree una variable que se va a llamar promedio, que va a ser el promedio y se va a llamar cilmin de los cilindros. Luego, coma, créame otra variable cuyo nombre va a ser display-min y va a ser el promedio del otro, del tamaño del motor. Y si corremos esto, me da el promedio de la cilindrada, el promedio del tamaño del motor. Y si se dan cuenta, en esencia, son lo mismo mutate y summarize. Nada más que summarize, imposible que se lo puedas imputar a la nueva columna. Con lo cual, tal vez son estadísticas descriptivas que te interesa sacar por separado y ahí las dejas. Usualmente, lo que siempre suele pasar cuando estás manejando en términos estadísticos esto es que haces una serie de pipes y de operaciones, no sé. Primero filtraste los Audis, luego filtraste los que nada más tienen menor que no sé qué, luego los ordenaste de manera ascendente, luego te diste cuenta que no te gustaron esos, quitaste otros más, luego así 10 pasos, 10 pasos, 10 pasos, y luego cuando ya tienes el data frame que te interesa, le pones, bueno, y ahora me interesa saber cuál es el promedio de la cilindrada de los Audis de 4 puertas que tienen 4 cilindros que fueron creados en el 2013, por ejemplo. Usualmente el summarize es como the cherry on the top de tu análisis. Pero va, entonces la estructura, vamos a verla, porque creo que es la única que no estamos repasando ahorita. Summarize, vamos acá, que nos cargue, y es básicamente data, las condiciones, las cosas que quiero que me calcule como estadísticos descriptivos, y digo, esto va a ser un rápido improvisado, disculpen si no me sale, pero ahorita si no, cuando acabemos la clase lo sacamos bien, pero le voy a poner groups igual a each row, keep all levels, group last. Bueno, si le pones group igual a true en teoría no me lo voy a vender ahorita, si quieres jugamos al final, pero me va a hacer las mismas estadísticas descriptivas, ahora, digamos, basado en los factores del manufacturer. Me va a sacar promedio de cilindrada para Audi, promedio de tamaño de motor para Audi, y así para todos. Esto lo hacemos al final para no entorpecer la clase, pero que sepan que también es muy útil agrupar. Pero también Deeply tiene su propia manera para agrupar, que es group by. Ahorita les enseño cómo funciona. Y bueno, dicho eso, de summarize, ¿alguna duda?
No, todavía no. En Summarize puedes poner los valores que tú quieras, o sea, el número que tú quieras. Sí, de nuevo, pues esta lista que la fui separando con coma, la puedes poner n veces. Va. Chido. Luego ya empezamos con... No, dame un minutito, déjeme tomar agua. Luego comenzamos ya con los pipes, y que esto es como de cherry the top, la razón por la cual R es muy bueno manejando datos, y es, miren lo que estamos haciendo acá, nada más démosle una intuición. Le estoy diciendo, crea esta nueva variable, estructura de datos, R aún no lo sabe hasta que lo tenga puesto, la señalo, luego le digo, cars es la base de datos que vas a ocupar, luego pipe, que básicamente le estoy diciendo, luego as, basado en lo que acabas de obtener. ¿Qué acabo de obtener? Acabo de obtener cars, y luego le estoy diciendo, ok, con lo que acabo de obtener, filter, y nada más dame los Audis. Y luego así se leería. Y luego, con el data frame filtrado que acabas de sacar, ordénamelos de manera descendente. Que esto ya lo habíamos hecho, pero lo habíamos hecho como en varias líneas, o podemos haber hecho en varias líneas. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá de nuevo? Una nueva variable, le digo, agárrame estos datos, luego con estos datos, filtramelo, y luego con lo que acabas de filtrar, ordénamelo. Y así puedo seguirme con N operaciones que se me ocurran. Ahora le voy a decir, le puse control N en vez de control N. Un momento. Luego le voy a decir control shift M, un pipe nuevo. Le puedo decir, ahora sácame el summarize. Y quiero que me digas seal min de los Audis, nada más. Y que va a ser igual a min de seal. Y quiero que me ignores otra cosa que creo que no le expliqué, los lógicos, true or false, los puedes escribir todos en mayúscula y te lo va a leer como lógico, o puedes poner nada más T grandota y F grandota. Igual, peca minuto, pero es importante que lo sepan. Entonces, primero, vamos a ver qué pasa si corro todo el código hasta acá. Me da efectivamente todos los Audis y me los da ordenados descendentemente con la variable cilindro, lo que quería. Luego, ¿qué pasa si corro todo esto? Me dice nada más la cilindrada promedio de los Audis, ¿vale? Entonces, más o menos les hizo lógica. ¿Alguna duda de cómo funcionó? Ahorita les explico paso a paso, pero ¿les hizo lógica? Sí, sí, sí. Va. Y por eso esto es muy chido. Y luego... O sea, sí te ahorras, ¿no? Estar poniendo todo. Sí, no, imagínate que eso lo hiciera línea por línea y son 10 pasos. Sí, sí funciona la total, la verdad. Es por eso que ahora es muy útil. Bueno, este paquete en general, a alguien se le ocurrió la grandiosa idea. Luego, aquí es un ejemplo de cómo pudimos haber hecho esto de manera muy lenta. Le puedo haber hecho data card filter B2, primero filtrame los Audis. Vamos a ver. Es esto, me filtró los Audis, pero no me ordenó como yo quería la cilindrada. Luego le digo, ok, ahora ordénamelo. Y ya me los ordenó. Luego le digo, ok, ahora hazme un summarize de data card filter B2, quiero que me llames min seal, quiero que esto sea el promedio de los cilindros y quiero que me ignores los NAs, todo hasta la tota, también le puedo decir, y al final me va a dar el 5.22 que me dio. Ahí está, pero que la tota y que desmadre, ¿para qué hacer tanto? Entonces, si llamamos todo esto de nuevo para que se guarde como quiero, le voy a preguntar si son idénticas las dos cosas que acabamos de hacer. Y son idénticas. ¿Qué? Bueno, deberían ser idénticas. Haz un momentito, capaz que no se corre todo. ¿Sí? Voy. Bueno, lo van a ver acá. Tenemos acá Data Card Filter, que es 5.22. Y tenemos acá Data Card Filter B2, que va a tener que ser igual. 5.22. Seguro me los guardó como una estructura de datos diferente, pero bueno, aquí está. Ya pueden ver que son operaciones equivalentes. No sé por qué la operadora de identidad lógica no me jaló. Seguro redondeó, deeply redondeaba decimales o algo por el estilo. Pero bueno, esa es la idea simple del pipe. Y entonces, digo, esta explicación ya se los acabo de dar, pero
para hacerlo un poco más didáctico, quise que vieran paso por paso. Entonces, tengo data car filter -P1, es cars, filtro Audis, y luego me da esto. Luego le digo data car filter, ordénamelos, y luego me da esto. Son n pasos que puedo hacer en una sola. Y luego hay algo que es muy útil y quiero que noten de lo que acabamos de hacer. Aparte de que nos ahorra líneas de código, nos ahorra tiempo de escribir y nombrar la variable una y otra vez, nos ahorra el tiempo de andar diciéndole qué datos va a ocupar. Y es ahí donde viene la secuencialidad, entre comillas, que es lo que yo le quería decir. Estamos diciendo cars, ocupa cars, filtra. Luego ocupa lo que acabas de filtrar, ocupa todo esto, hazme una variable. Y luego hazme esta variable y luego ordénamela, que es básicamente lo que hicimos. Entonces, la otra gran ventaja es que nos da la posibilidad de no andar escribiendo la base de datos a cada vez. ¿Vale? Y pues ya, creo que nos quedan 10 minutos. No sé si tengan dudas o quieren que aprendamos un poco de lo que sigue. Jorge, Yo, volviendo a lo de la... nada, dímelo. Por ejemplo, ahorita lo lagueaste creo que un solo lugar, pero al momento en el que yo quiero hacer una operación, ¿no? Simplemente como para sacar retornos, si hago o sea, tendría que poner lag como variable de la función a manejar o la función dentro de lag. A ver, o sea, perdón, si entendí bien, quieres hacer un lag mayor de un tiempo. Sí. Va, la versión fácil es poner lag de lag. Ya. Ok. Y la versión que más elegante es que seguramente lag tiene su propia función para hacer esto. Vamos a poner lag. Seguro tiene algún argumento como dame el número de lag. Ah, ok. Aquí está. Si luego le pones coma n2, te va a dar el lag segundo. Pero más que nada en cuanto a manejar la función, o sea, por ejemplo, si yo quiero sacar la suma, ¿no? De las variables lagueadas. Bueno, de una variable, pero lagueada sería, por ejemplo, ok, ya te entendí. Si le pones variable lag, por ejemplo, uno. de cilindro más cilindro. Exacto. Entonces, sí sería como cilindro más el lag del cilindro. Exacto, sí. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Va. Jorge, Priscila, una duda antes de que pues trate de explicar el último en 10 minutitos. No, todo bien, todo bien. Va. Entonces, sí, porque lo vamos a ocupar mañana. Pero nada más les voy a explicar un poco la teoría de cómo funcionan. Nada más pregunta rápida para no irme tan rápido o tan lento. ¿Ustedes ya han hecho merge antes con base de datos? O sea, ya conocen los tres tipos que son el derecho, izquierdo, luego el inner y luego el outer. Yo no, la verdad. Yo tampoco. Va, entonces sí, pues te lo explico paso a paso. Ahorita explico la teoría y luego le explico bien, ¿va? Regresémonos a las dos series de tiempo que yo manejaba en mi trabajo. Voy a borrar todo. Hash, rigs. ¿Ok? ¿Se acuerdan que a nosotros nos interesó unir estas dos bases de datos basado en un formato único de fecha? Lo primero lo creamos, les enseñé cómo crearlo. Luego, otra cosa que es súper útil es unir estas bases de datos, es decir, como lo que acabamos de crear. Que yo creé, a ver, permítanme ver dónde dejé esto. Era una que se llama example, union, join example, se hace. Luego creé esta tercera base de datos, que era la unión a través de la fecha. Básicamente le dije, a ver, en los puntos donde la fecha coincida, úneme las variables. Es decir, uno tenía precio, el otro tenía precio no sé qué, me las unió en la misma fila porque tienen la misma fecha, lo cual es lo que quería. Pero para eso hay muchas sutilezas. Podemos hacerlo por la izquierda, por la derecha, inner, outer. El que hicimos en un principio fue por la izquierda. Quiero que noten algo. Hash, que es mi serie de tiempo más larga, tiene 658 observaciones. Y rigs, que es una serie de tiempo más corta, mucho más reciente, tiene 136 observaciones nada más. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es, únemelas, pero únemelas, digamos, left join, priorízame el número o las filas que están en la izquierda. Y búscame de todas estas filas que están en la izquierda, su fecha exacta o su entrada por fecha en el de la derecha. Si no hay en el de la derecha, pongo un NA, que es justamente lo que acabo de poner acá.
les dije que la de Riggs, que es la que tiene las variables under 13, under no sé qué, under no sé qué, todas esas no son muy viejas. Entonces, R le hizo un left join, respetando el que estaba en left, que era hash, respetó todas sus filas. Y si no encontró un match en el right, que era Riggs, me puso un NA. Pero como sí lo encontró hasta el final, sí me los puso. Y entonces el resultado de esa intersección de todas las filas con las que tengan el derecho va a ser el igual número de filas que como el izquierdo, porque es el que estás priorizando. Right join es lo mismo, pero su análogo. Entonces ahora voy a priorizar los de la derecha, voy a buscar voy a respetar todas las filas de la derecha y voy a buscar si tiene un match en el data frame de la izquierda. Si no lo tiene, pongo un NA y lo descarto. Pero bueno, más o menos quedó claro esa idea. Espero haber sido un poco intuitivo. ¿O dudas? Sí, sí, todo bien. ¿Priscila? Sí. Va. Y hay otros dos que son importantes. Luego está un inner join. El inner join, le estoy diciendo a R, R, dame solamente las match exactas. Entonces, me va a dar la intersección de Riggs y de hash de todas las fechas que tienen en común. Vamos a ver. Esto no lo corrimos, vamos a correr este, nada más para que vean esto en ejemplo de right-left. Creo que ya les quedó claro un poco cómo funciona. Ahora quiero que vean uno de inner join. Acá fue la intersección de las que sí están y las que están en ambos. Vamos a ver. Join example inner. Acá casi que se completó la serie de tiempo completa de Riggs, que son 136. Pero nada más me faltó una, se quedó en 135. Esa entrada faltante de 135 fue una que no estaba en las dos, por lo tanto R las descartó en el resultado final. Este es el inner, y el outer es el complemento de esto. Le estoy diciendo a R, ¿sabes qué? No priorices ninguno, guárdame todas las filas. Si, por ejemplo, el de la derecha no encuentra el de la izquierda, déjame el de la derecha. Si el de la izquierda no encuentra el de la derecha, déjame ambos. Y entonces, si esto le faltó una, ¿de cuántas creen que va a salir el que tiene el que va a ser el outer? Hay una fecha que no se intersectan entre las dos. Y si le estoy diciendo que el outer respeta todas las filas, ¿de cuántas filas creen que tenga la intersección de outer? ¿Priscila, alguna idea? 136. Tienes que irte al máximo, pero acuérdate que no pueden ser 136 porque estarías descartando muchas, el que tiene 658. Y te estoy diciendo que el outer respeta todas. ¿Te acuerdas? Ok, entonces. Va. De mínimo tienen que ser 658. Pero hay una que está volando que no comparten. ¿La va a respetar o no? Sí. Entonces, ¿de cuántas crees que va a ser la intersección con outer? Jorge. Pues 6, o sea, una más, ¿no? 659. 659. La que estaba volando por ahí, le va a poner un NA que no tiene match, pero me la va a guardar. Y es justamente lo que está pasando acá, el tercer tipo de inner join. Pero bueno, esto ya vemos el código mejor mañana. O sea, pero nada más rápido, o sea, los NA te los guarda como la intersección. Ajá, los NA me los guarda porque no hubo intersección. O sea, tiene que poner algo ahí, pone NA. Ok, va. ¿Sí? Sí, Va. sí, claro. Entonces, dicho eso, pues yo creo que el código preciso de cómo se ve cada uno de estos inner, outer y tal, lo explicamos mañana. Ya mañana, pues básicamente es jugar con datos. Voy a agarrar algo de mi trabajo o algo de la escuela y vamos a empezar a hacer gráficas manipulando datos. Vamos a ver cómo se grafica lo básico y yo creo que con eso queda hecha esta introducción, ¿vale? Va, perfecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias, David. Nada, todos, nada. Y Priscila, si quieres quédate un rato y vemos tu situación. Igual, y yo creo que detengo la